La ponderación es un proceso mediante el cual se evalúan y equilibran diferentes principios, derechos o valores en un caso concreto para tomar una decisión. Se utiliza cuando existe un conflicto entre estos elementos y no es posible resolverlo mediante una aplicación mecánica de reglas o normas jurídicas. La ponderación puede considerarse una técnica de argumentación utilizada en el ámbito jurídico. En la argumentación jurídica se va a buscar persuadir y convencer al tribunal o al juez de la validez de una determinada posición o argumento. La ponderación va a ser una herramienta que se va a emplear para equilibrar y evaluar los principios o derechos en el conflicto, y a fin de justificar y respaldar una decisión o solución específica en el caso concreto. Al utilizar la ponderación como técnica de argumentación, se presentarán argumentos y razones que respaldan la importancia y relevancia de cada principio o derecho en conflicto. Se van a evaluar su peso relativo y se busca encontrar un equilibrio razonable y justificado entre ellos. Esto va a implicar considerar los factores relevantes, las circunstancias particulares y los valores en juego para llegar a una conclusión fundada y coherente. La ponderación va a implicar sopesar y evaluar principios o derechos en conflicto, considerando sus características, importancia relativa y las circunstancias específicas del caso. Se va a buscar encontrar un equilibrio o balance entre ellos, basándonos en una evaluación razonada, proporcional y de interés en el juego. ¿Qué es la subsunción? La subsunción consiste en una acción distinta que se realiza en primer plano para determinar los hechos de una actividad probatoria. En palabras concretas, la subsunción es el proceso de aplicación de la ley, en el cual se analiza si ciertas circunstancias fácticas cumplen o no con los presupuestos de una norma. Por ejemplo, el feminicidio está sancionado por el artículo 252 del Código Penal. Para el filósofo del derecho Robert Alexis, en su libro Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad, la subsunción es un esquema aritmético que vendría a ser el equivalente al tipo de inferencia deductiva. La diferencia entre la subsunción y la ponderación, en lo más concreto, es que la subsunción se utiliza para aplicar la ley, mientras que en la ponderación se aplica en los principios, que es fundamentalmente material, y así, por así decirlo, es interpretativo. ¿Cuándo hay ponderación? Cuando la distribución de la frecuencia de una variable no coincide con su distribución de la población, se utiliza la ponderación para equilibrar el peso relativo de los casos. También se utiliza habitualmente la ponderación en las muestras para expandir la cantidad de los casos y reflejar la cantidad total del universo. ¿Qué significa hacer una ponderación? Es una atención, consideración de un peso y cuidado con que se dice o hace algo. ¿Qué es la ponderación? Y ejemplos. En las matemáticas, la ponderación es un proceso mediante lo cual se atribuyen distintos pesos a distintos valores. Esto se utiliza cuando un conjunto de datos a analizar tiene un valor respecto a los demás datos. Un ejemplo podría ser en la calificación a media ponderada en función a las notas obtenidas por los alumnos. ¿Cómo se aplica la ponderación? Se aplica de forma para aplicar los principios jurídicos o bien para preferir un derecho fundamental sobre el otro, y así se busca darle en plena eficacia a los derechos fundamentales en caso en que no entre en conflictos con el otro. ¿Cuáles son los elementos de la ponderación? Por su parte, la forma como se estructura la ponderación en tres elementos
de la ley de la ponderación, la fórmula del peso, las cargas de la argumentación. La estructura de la ponderación. El filósofo Robert Alexy fue quien con mayor claridad y precisión ha expuesto la estructura de la ponderación. De acuerdo con Alexy, para establecer la relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión, es necesario tener en cuenta tres elementos que forman la estructura de la ponderación. 1. La ley de la ponderación. 2. La fórmula del peso. Y 3. Las cargas de la argumentación. Nos vamos a referir primero a la ley de la ponderación. Según la ley de la ponderación, cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Si se sigue esta ley, la ponderación se puede dividir en tres pasos que el propio Alexy identifica claramente. Primero, es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Y finalmente, en un tercer paso, se debe definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no afectación del otro. Alexy también sostiene que el grado de afectación de los principios puede determinarse mediante el uso de una escala de 3 intensidades. En esta escala, el grado de afectación de un principio en un caso concreto puede ser leve, mediano o intenso. En cuanto a la fórmula del peso, Robert Alexy, quien es el autor de esta teoría, nos indica y nos muestra que la ponderación es un argumento claramente racional. Preponderar será el argumento más válido y de mayor peso para tutelar nuestros derechos fundamentales. En cuanto a la carga de argumentación, podemos indicar que es una verdadera teoría que explica el origen, validez y límites del hecho jurídico, desde una triple vertiente: analítica, normativa y descriptiva. Esta teoría pretende superar las carencias del positivismo jurídico a la hora de abordar los problemas de la sociedad actual, siendo su objeto a la elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad de la aplicación del derecho. Hablemos de la ponderación y comencemos haciéndonos una pregunta. ¿La ponderación es un procedimiento racional? Bueno, en esta depende del contexto y de cómo se lleve a cabo. La ponderación puede requerir un enfoque racional siempre y cuando se base en principios lógicos, datos objetivos y una evaluación cuidadosa de los diferentes factores involucrados. También puede estar sujeta a sesgos o interpretaciones subjetivas, lo que podría afectar su objetividad. Los sesgos cognitivos, las preferencias personales o intereses ocultos pueden influir en el proceso de ponderación y dar lugar a resultados sesgados o irracionales. La racionalidad es un concepto central, lo que nos mencionaba en la teoría del derecho del filósofo alemán Robert Alexy. Y para Alexy, la racionalidad implica que las decisiones y acciones deben estar fundamentadas en razones adecuadas y suficientes. Alexy también establecía 3 criterios que deben cumplirse para la ponderación que sea racional. En el punto 1, la existencia de una relación de precedencia. Punto 2, la proporcionalidad. Y punto 3, la argumentación razonada. En el punto 1, nos mencionaba que los principios en conflicto deben estar en una relación de precedencia. ¿Qué quiere decir con eso? Uno debe tener prioridad sobre el otro en una situación determinada. En el punto número 2, la ponderación debe basarse en una evaluación proporcional de los principios en conflicto. ¿Esto qué implica? Que los efectos y consecuencias de las aplicaciones de cada principio deben ocuparse cuidadosamente para determinar
cual es más relevante y justificado en un caso particular. Y por el último punto, tenemos que la ponderación debe realizarse a través de una argumentación razonada y transparente. Esto va a implicar una evaluación de los argumentos y consideraciones pertinentes para llegar a una decisión justificada. La ponderación puede requerir un procedimiento racional para resolver conflictos normativos, y dando un resumen, la ponderación puede ser un procedimiento racional cuando se realiza de manera objetiva, transparente y basada en información y criterios relevantes. La racionalidad. La racionalidad es el conocer, el pensar y el juzgar, donde el conocer es averiguar por medio de capacidades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El pensar se refiere al acto lógico para discernir, logrando que la persona escoja la mejor opción para tomar una decisión. Y el juzgar es el acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a estos. Ahora bien, definiremos los sinónimos de la racionalidad, tales como la razón y racional, donde razón proviene del latín ratio y se define como el cálculo o razonamiento, porque es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar un juicio sobre una situación de una cosa. Sin embargo, racional proviene del latín rationalis, donde este término es usado como adjetivo para describir a una persona que está dotada de la razón, siendo así que el individuo reacciona y actúa conforme a la razón. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la ponderación con la racionalidad? Primero diremos que la argumentación jurídica es tan importante para los jueces, ya que es el soporte y fundamento a la tarea de los jueces en cuanto a su legitimidad. Los jueces tienen una legitimidad en el orden formal, derivada de su nombramiento como juzgadores, y esta legitimidad tiene que ver con la tarea de que los jueces argumenten bien. Por tanto, es aquí donde vemos la importancia de la racionalidad, para permitir que los jueces apliquen la técnica de la ponderación. Entonces diremos que la racionalidad será el soporte de la ponderación. Y para finalizar, diremos que la racionalidad es la capacidad utilizada por nuestros juzgadores o jueces, que les permite el pensar, evaluar y optar conforme a algunos principios coherentes para así tomar una buena decisión respecto a algo o satisfacer algún objetivo. Y es así como esta decisión tendrá legitimidad.